Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y comentándoles que tenemos hoy la presencia del señor contador, empresario y agente aduanal, don Ramón Gómez Ayudo. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por el favor de aceptar. Sabemos que eres una persona muy ocupada. No. Pero qué bueno que haces. Siempre hay que tener tiempo para todo, ¿no? Eso. Y sobre todo venir a compartir aquí experiencias, vivencias. Yo creo que esto es pues una aportación que haces a favor de la comunidad, porque el hecho de que alguien con una trayectoria como la que tú tienes, que viene a compartir experiencias, opiniones, etcétera, ayuda de alguna manera a formar opinión pues de nuestros amables radioyentes. La idea de platicar, Ramón, contigo esta mañana, como lo comentamos originalmente por WhatsApp, es hacer un ejercicio interesante que creo que no lo hemos hecho nunca en este programa, hacer una serie de proyecciones, de expectativas, de anhelos que tú como ciudadano, como empresario, quisieras que se diera en los próximos meses. ¿Por qué? Porque estamos a punto de entrar al año 2018, que es un año electoral, tanto para presidencia de la República como para la gubernatura del Estado. Y además vamos a tener nuevo alcalde. Entonces, pues muchas veces los ciudadanos decimos, quisiéramos que en esta administración se atendiera a esto, se atendiera a lo otro, se le diera prioridad a tal o cual cosa, se nos escuchara más. Algunos aspectos que puede haber positivos en una administración, pedir que se continuaran, y algunos otros que requieren cirugía mayor, corregirse, enmendarse inclusive, dar marcha atrás para poder corregir lo que esté mal y enderezar el rumbo hacia el camino más adecuado para el país. Entonces la idea es hacer ese ejercicio y hacer una serie de elucubraciones positivas. Para entrar en materia, yo diría, ¿qué pasaría si tú tuvieras la oportunidad de platicar, así como lo estamos haciendo ahorita, con quien fuera el próximo presidente de la República, del partido que fuera? Ahorita todavía no se sabe quién va a abanderar a determinados partidos. Entonces, no hablemos de personas ni de partidos, sino hablemos de instituciones. ¿Qué le pedirías tú, por ejemplo, a quien resultara electo presidente de la República en materia económica? Bueno, mira, vamos a empezar. Yo empezaría por decirle más que lo económico. Lo económico es una parte, consecuencia de otras. Yo lo primero que le pediría sería que fuera una persona honorable. Y honorable es honrado, moral y todo lo que esto abarca. El que no sepa, que que tome un diccionario y ahí va a ver lo que es honorable. Segundo, a mí me enseñaron que las escaleras, y lo he dicho varias veces, las escaleras se barren de arriba para abajo. Mientras el señor que sea, quien sea, no vaya y se ponga a barrer en donde él está, desde las escaleras para abajo, lo único que va a hacer, va a seguir acumulando toda la basura en la parte de abajo, que es el pueblo. Entonces, definitivamente, no hay mucho que buscarle. Si va a ser una persona honorable, va a tener que acabar con la corrupción y con la impunidad. Y siendo la autoridad máxima, nada más con un poquitito de ganas puede quitarla. Pero el primero que tiene que ser anticorrupción y ser honorable sería él, para que pueda acabar, porque la corrupción va a seguir mientras haya impunidad, y la impunidad es de las autoridades hacia los delincuentes. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos tienen negocios que ver, son cómplices o lo que quieran. No digo que todos, porque alguno será que no, pero la gran mayoría, desgraciadamente, a nuestro nivel.
Y lo peor es esto, que los que provocan la impunidad, los grandes corruptos, no es por educación, no es por pobreza. No es por necesidad. No es por necesidad ni por falta de educación, es al contrario, los que están haciendo todo eso, los que están señalando al país como lo más corrupto e impune que hay, son los funcionarios que hablan varios idiomas, que han estudiado en las grandes universidades y han venido aquí a enriquecerse en un tiempo tan corto, ellos y sus socios o prestanombres, que se hacen ricos en unos cuantos años, cuando a muchos hombres de negocios de muchos años y de grandes negocios, o de varias generaciones, o de varias generaciones, en toda su vida no lo han podido acumular porque pues tienen que pagar impuestos y estos otros no. Entonces, si ya te contesté, yo eso le diría, no hay mucho que decirle a un presidente, ni a un funcionario, ni a un juez. Lo único que hay que decirle que cumpla con su obligación, que sea una persona honrada, que sea una persona que haga su trabajo. Si el sueldo no le conviene, que busque otro, si puede. Lamentablemente, y eso es una situación de hace muchos años y lo han dicho cualquiera que escribe sobre esto. El que no puede vivir del lado de la iniciativa privada tiene que ir a hacer sus negocios y sus tranzas de aquel lado. No, hombre, hay gente muy capaz, mucho, pero la mayoría de esos también muy capaces son muy pillos. Hay una situación que tú decías, hablabas de honradez, de honorabilidad, de una serie de atributos, de cualidades que son, obviamente, creo que la base, la piedra angular, digamos, de lo que requiere el país para... De una sociedad. Y obviamente de lo que requiere de la una sociedad. Familia. Sí, de una familia, sí, es correcto. Pero aquí la pregunta sería, ¿a qué le atribuyes, y me estoy saliendo un poquito del tema, pero vale la pena que compartas con nosotros esta idea, ¿a qué le atribuyes tú el deseo de acumular tanto que pues probablemente en una generación no se lo acaben? Con eso están garantizando a lo mejor una vida muy desahogada para la segunda o tercera o cuarta generación, porque el que se roba 1,000 o 2,000 o 3,000 millones de pesos en un sexenio, o eso más inclusive, pues resulta que tiene ya asegurado el futuro de varias generaciones después. ¿A qué se debe esa ambición tan desmedida de dañar a algo que nos han enseñado en la escuela, en la familia? Bueno, que ya no se dan clases de civismo, lamentablemente, pero lo han quitado, por eso ya no hay una buena educación. Alguien decía, algunos no tienen llenadera. No, no tienen. ¿Por qué? Recuerda lo que decía, luego hay tantos dichos que no me acuerdo quién los dice, pero el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe más. Corrompe absolutamente. Absolutamente. Gracias. Entonces, en México, lo que tenemos hace muchísimos años es un poder absoluto que ha corrompido absolutamente a todas las instancias donde hay poder. Así es de fácil. Si en México las cosas no son ni en ningún lado son tan difíciles, las cosas en general son fáciles. Nada más que pues necesitamos gente honrada, gente con principios, gente con moralidad, es lo que hace falta. Mientras no, un ratero, yo le pregunto al que vaya a quedar de presidente o al que esté o al que sea, si en su casa le roban algo, en su casa, que le roben algo, no corre a esa persona. En los negocios alguien nos roba y lo corremos. En principio, no como ese político que dijo, yo robé, pero robé poquito. ¿Y qué le pasó? Todo el mundo le aplaudió, porque claro, robó poquito en comparación con lo que roban todos los demás. Pero eso es inmoral. Eso es caer en el cinismo, ¿no? Pues más que el cinismo ya es, no puedo decirlo, es todo lo que quieras. Muy bien. Bueno, creo que la primera etapa está atendida en cuanto a la pregunta que hice. Me quedaría para después de una pausa el conocer tu opinión sobre la preparación, las bases que debe tener
un funcionario público, un presidente, un gobernador, porque hablamos de que tenga un nivel de honradez, tú mismo lo acabas de describir, de honorabilidad, etcétera, pero también habría que adosarle un ingrediente que se llama capacidad, porque podrá ser muy honrado, muy honesto, pero si no tiene capacidad, pues a lo mejor le da en la torre al barco en que vamos todos los mexicanos, no por mala fe o no porque robe, sino porque no tiene la habilidad, la preparación necesaria para manejar un país como el nuestro. Bueno, para llegar ahí ya tuvo un compadre, un jefe, necesitaban un voto para haber llegado ahí, una persona incapaz e incompetente, y tenemos todos los que quieras, y si empezamos por la parte que sigue después del pueblo, que son los diputados y senadores, no me digas, habrá algunos que son profesionistas, pero otros no saben casi ni leer. ¿Cómo van a legislar, por favor? ¿Cómo van a decir cómo tiene que actuar y vivir el pueblo? Que además las leyes son consecuencia de la actitud diaria de cómo vive un pueblo. Y de ahí las leyes son para reglamentar esas costumbres, esas actitudes. Pero entonces tenemos, tú mismo lo has dicho, 500 diputados y no trabajan ni siquiera 50, de los cuales 30 deben ser unos ineptos, se están viendo ahí para que les den comisiones de esas de la Cámara para llevarse no sé cuántos cientos de miles de pesos al año. Si eso no, aquí en México, si aquí no hay que descubrir el hilo negro, ya está descubierto. Aquí todo el mundo sabe, empezando por los políticos, cuál es el problema, pero el poder es el poder. Y eso por encima de todo. Hay países, en todos lados hay políticos, pero los sistemas, en general, bueno, hay bastantes países donde hay corruptos, pero los agarran. Aquí es un sistema de corrupción, donde no agarran a nadie, al contrario, lo premian. Ahí tienes al de la liga, aquel de los billetes, allá anda y su señora, allá andan que, por Dios, vaya. Esa gente ha vivido el presupuesto toda su vida. Y van a seguir viviendo, y además... Y lo que falta. Y además se mueren de risa, hombre, y además se mueren de risa. No sé cómo, pero México debe de salir porque hay más gente buena que mala. El pueblo en general es honrado. Eso no hay duda, lo que pasa es que tenemos un pueblo apático que no participa. Vamos a una pausa y regresamos, es el tema muy interesante. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el señor contador Ramón Gómez Añudo, empresario, agente aduanal, hombre de negocios, que viene aquí para darnos su opinión. Es una persona que lee bastante y con una cultura bastante amplia, por eso lo invitamos para que nos dé su punto de vista sobre algunos de los problemas sociales, económicos, políticos que tenemos en México. Y estábamos hablando sobre la idea de que hay más gente buena que mala, eso es indudable. Y honrada. Y honrada. Digo, desde si luego. ya se hubiera acabado el país. No, hubieran acabado con los políticos y los hubieran robado, los que se han robado ellos. El tema es que a pesar de que hay una gran cantidad de mexicanos honrados, la gran mayoría, sin lugar a dudas, si no ya el país se hubiera desbaratado. El problema que yo le veo es que esa gran cantidad de personas no participan, se quejan pero no van a votar, se preocupan de la inseguridad, de la situación económica, pero no pasan de una plática en el café o entre amigos o entre la familia. ¿Qué deben de hacer la ciudadanía en tu opinión? Primero, muchos no participan porque con una torta quedan contentos 3 años, 6 años. Por otro lado, la educación que les han dado o que ha implementado el Estado es mejor que no aprendan, que sigan ignorantes. Y entonces, pues ellos ahí la llevan, no participan, no tienen una educación cívica de participar en diferentes elementos, aún en clases, digamos, más preparadas. ¿Cuánta gente participa en las instituciones realmente no políticas, apartidistas, en favor de la sociedad? Son unos cuantos, y en cada lugar es lo mismo, igual en un pueblo, en una ranchería, que en una ciudad o en la capital. Tú has visto la cantidad de cuántos organismos hay aquí en una forma que se hacen, se formalizan, y la gente
tiene otras cosas que hacer más importantes, ir a café, ir a jugar, que ir a participar para mejorar el medio en el que está, en beneficio beneficio de la sociedad y de él mismo, ¿no? Todos esos robos y todo eso, pues son por una falta de adecuada de autoridad, no es otra. Aquí, hombre, alguien roba y si no le pasa nada, sigue robando. Y además da ejemplo para que otros hagan lo mismo. Pues porque sí, dice, no, si aquel hizo tal cosa pues, y no le pasó nada, pues yo voy a hacer poquito, igual, pero tampoco va a pasar en nada. un negocio, un empleado empieza a robar y mientras no lo agarren, sigue robando. Pero eso sí, cuando lo agarran, lo corren o lo meten al bote. Aquí lo premian, le dan un puesto superior, porque ya sabe. Y si hay mucha presión pública, lo acusan de un delito menor, para que al final del día esté en la cárcel 15 días y sale hasta con una patente ahí de... No, de agente aduanal, no, una patente de impunidad. De corso. Pues las patentes de corso, hay que comentarlo, son para que la gente siga robando. Robando con la autorización. De la reina. De la reina y del que sigue. Y del rey. Sí. Muy bien, muy bien. Ramón, hay quienes dicen que parte de todo el esquema que tenemos, que es un esquema, para decirlo de la manera menos complicada y menos dura, es un esquema difícil, se debe en buena parte a la educación tan deficiente que hemos recibido. Tú ya de alguna manera lo manejaste hace un momento, lo explicabas. Si no hay clases de civismo, si los maestros faltan mucho, si cada mes los maestros van a clases de no sé qué o a reuniones de no sé qué cosa y se suspenden las clases, si cada vez que hay un norte se suspenden las clases, si porque es carnaval, porque es puente, etcétera, se deja de asistir a la escuela. Entonces se está mandando ya desde ahí un mensaje. Pero si los maestros son los primeros que faltan a las leyes, bloqueando calles, escuelas y ciudades, entonces, ¿qué pueden enseñar esos maestros? Vaya, no es culpa del sistema que así los ha formado y preparado. Y que lo ha permitido. Y lo ha auspiciado, no permitido, porque son ellos los que lo han hecho y así han hecho las leyes para que así estén. Pero eso, ¿cómo va a ser que enseñen a sus alumnos a que bloqueen las calles, a que no vayan a la escuela? Secuestren camiones. Que secuestren camiones. Que quemen oficinas. Todo eso. Sobre todo esto hay que aclararlo para no... Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay maestros que mis respetos. Pero desde luego hay también algunos afiliados a sindicatos muy belicosos, como los que están en Oaxaca, los que están en Chiapas, los que están en Michoacán, que finalmente se dedican a hacer actos de vandalismo y algunos, yo diría, no de vandalismo, casi de terrorismo, por los desmanes y por las pérdidas que ocasionan. Y sin embargo, los detienen, los tienen ahí una semana o 3 días en la cárcel. Si los llegan a detener. Si es que los llegan a detener. Claro. Entonces, en ese sentido, me da la impresión que la ciudadanía se siente indefensa ante las arbitrariedades. Pues es que es tanto el poderío de todas esas organizaciones y del gobierno que es difícil hacer algo. Aquí, en muchos lados, cuando un grupo trata de hacer algo, si no le parece, no le conviene, por la razón que sea, al funcionario que debería de resolver, lo bloquea y no se puede hacer nada, porque la autoridad, lamentablemente, no se puede hacer nada. Mira, y en cuanto a la educación, las escuelas, yo quisiera que fuera la gente a las colonias a ver las escuelas que hay, en un terreno que creo que da el ayuntamiento, sin pavimento, en arena, y hay muchas así, no creas que es una o dos que yo he visto más, en los médanos incluso, que era lo que les faltaba además a esa pobre gente, que nunca le urbanizaron o le hicieron, bueno, también permitieron primero que hubiera la invasión, todo va junto. Entonces, sí, está gruesa la situación, está difícil. Que con unos palos y unas mantas ahí dan clases. El que quiera que vaya a las colonias allá por el norte y por otro lado, que vaya a verlas. Y ahí, pues, hasta los maestros, que es gente sencilla, en realidad,
pues no pueden hacer nada. Aunque den clases, también no, no sé. Aquí hay que hacer todo, vaya, hay que hacer todo. Hay que cambiar todo para que todos regrese a como debería de ser. Como debería ser. Bueno, nunca va a regresar porque siempre más o menos. Fíjate una cosa que mencionabas. Se hablaba, por ejemplo, que en la administración estatal anterior había una gran cantidad de aviadores, inclusive se hablaba de varios miles que costaban quién sé cuánto, cientos o miles de millones de pesos al año que se iban al drenaje, porque se le pagaba al drenaje no, al drenaje bueno, no. Es una forma de decir, era un dinero desperdiciado, iba a dar los bolsillos de quienes no trabajaban, y de alguna forma estaban recibiendo un salario que no deben ganar. Y los prestanombres, que son otros. Sí, desde luego. Pero estamos hablando, los desperdicios de las obras. Estamos hablando, y las malas inversiones, claro, perdón. Estamos hablando de un país que no es un país pobre, es un país rico. Tenemos muchos recursos naturales, pero es un país muy mal administrado. Entonces, fíjate, por ejemplo, si esos miles o cientos de millones de pesos que se iban o se pagaban indebidamente hubieran ido a las escuelas, pues tendríamos escuelas mucho más dignas. Mucho más dignas, por lo menos dignas. ¿Sí? Entonces son de las cosas que hay. Son problemas, pero son en todas las áreas casi. Y son pocos los que en una forma o en otra, hablo proporcionalmente, no que sean 5 o 10, deben ser proporcionalmente más, pero sí, un país subdesarrollado es un país subadministrado. Además, el dinero va a malas inversiones, el siguiente trienio, el siguiente sexenio, lo deja porque ya no es para su gloria, entonces ahí dejan todas las instalaciones, los puentes sin terminar, instalaciones de otra naturaleza, y son cientos y miles de millones de pesos. A México no le ha faltado nunca dinero al erario. Alguien dice por ahí, no falta dinero, sobran ladrones. Sobran ladrones, sí. Terrible. A ver, en ese sexenio aumentaron los impuestos, desde que en una reforma, lo único que hicieron fue aumentar los impuestos, quitar deducciones, y el impuesto es casi sobre el ingreso y no sobre la renta. No sobre la utilidad. Y el otro día me decía un amigo, es que me estoy pagando 30 y tantos, no sé qué porcentaje. Le dije, ¿cuánto? No, hombre, estás mal. Tú vienes pagando casi de tu ingreso, de una persona con ingresos buenos, ¿eh? Tú estás pagando de impuestos algo así como el 70% de impuestos. Pagas el impuesto sobre la renta, pagas el IVA, pagas la gasolina, pagas las autopistas, pagas si compras un seguro, pagas un impuesto al seguro, tomas un refresco, pagas un impuesto además del IVA, y así en todo está grabado en México, todo, y eso suma casi 70%. Entonces, ¿en qué va a invertir la gente? ¿Cómo va a invertir la gente si no puede ni pagar su casa si no le queda? Así de fácil. Todo eso tiene que revisarse. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos. Después de esto vamos a hablar de salud, si te parece bien. Regresamos, no se vaya, seguimos en un momento más en Líderes de Opinión. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con el contador Ramón Gómez Sañudo. Y dejamos en el tintero la pregunta, ¿qué habría que hacer con el aspecto, con el tema de la salud? Híjole, esa es otra situación igual que las demás. Otro robo, otro abuso. Pues, ¿cómo? La gente ha progresado, la medicina particular bastante, porque en el seguro no te dan servicio, te hacen esperar, no hay medicinas, y sin embargo, los hospitales todos sucios. Ve un día ahí haciendo cola, y yo no sé qué haga el director de ese hospital. ¿Qué hace? Yo creo que nunca va. Pues si yo fuera una oficina mía en esas condiciones, pues yo lo primero que haría sería mandar limpiar, quitar los chicles pegados, acomodar a la gente, que haga colas, ordenar un poco. Si es un funcionario que se supone que es un profesionista, no profesional, que no es lo mismo. Entonces,
Pues yo no entiendo. Hospitales todos sucios. No. El que no se muere lo matan ahí. Y entonces y creo que hay mucho por hacer, pero todo es de lo mismo. ¿A dónde va a dar el dinero del Seguro Social? ¿A dónde ha ido? Que ya no les alcanza ni para jubilar a la gente. Pues entonces, pues es un seguro, las compañías de seguros, la mayoría pues no quiebran porque tienen que subsistir a través de los años por las reservas que tienen. Entonces aquí en México la salud, pues no sé, pero la gente aquí, que si no tiene dinero, tiene una vida de cuestión de salubridad o médica de la patada, hombre. Pregúntale a cualquiera cómo le va en el Seguro Social, salvo alguno que tenga un cuate. Lo demás, ahí van, asómate a cualquier clínica, las colas para medicinas, las colas para consultas, las colas para todo, y sucios, en general, un hospital sucio, no vaya, un hospital sucio en un lugar que es de sanidad, pues imagínate. Yo no sé, por eso te digo, si el director divisional o como se llame del seguro y los directores o jefes o gerentes de los hospitales van y ven, a ver, ¿cuánto les puede costar que el personal que tienen ahí lo pongan a barrer, a limpiar y a pintar? Si eso es lo más barato en antes de hacer otra cosa, ¿para qué compran maquinaria si no la usan? Y aparatos, primero que limpien, que es ahí donde hay que la gente empiece a ver. Tú llegas a un lugar donde está limpio, está ordenado, te da una idea muy diferente a que llegues ahí en las colas, todo sucio, nadie te sabe dar informes, te contestan mal la mayoría, pues no lo sé. Si eso contesta tu pregunta, todo lo demás sale sobrando. Hay otras instituciones que tienen que ver con la salud de los mexicanos, está el Seguro Popular, hay otras instancias. ¿Tú consideras que están mejor, que están peor, en tu opinión? Pues mira, yo solamente de la cuestión de la medicina pública he estado algunas veces en algunos de estos sanatorios, y es lo que te digo. De la medicina popular no estoy muy enterado, creo que les dan asistencia ahí mismo, claro, y del ISSSTE, pues a eso sí, también han de estar por el estilo. La verdad es que de no tener nada, porque ya les quitaron todo al pueblo y no le dejan para poder pagar médicos, entonces, pues me parece que con esto, pues algo se aliviana la situación económica. Cada día las medicinas son más caras, cada día los doctores, tienen su nivel y cobran, aunque casi todos cobran una cantidad parecida, como si se hubieran puesto de acuerdo, lo cual no creo, pero es el medio en el que se desarrollan, ¿no? Entonces, y solamente van a ver a médicos particulares los que pueden pagar las consultas, los demás tienen que ir al seguro a pasar ahí todo ese calvario para que los atiendan. Es lo que yo he oído de los que van al Seguro Social. Del ISSSTE no sé, no tengo mayor información. Y del Seguro Popular, algo ayuda al que no tiene seguro, pero pues yo creo que al pueblo mejor hay que ayudarle enseñándolo a pescar y no estarle dando pescado podrido. Hay una teoría que dice que, si la ciudadanía o el pueblo ganara mejor, él podría pagarse inclusive hasta el servicio médico particular, si ese fuera su interés. Hay una tendencia a subir los salarios mínimos por decreto. Yo no sé eso qué tan válido o tan positivo pueda ser. Solamente me permito recordar que ya tuvimos salarios de 12,000 pesos diarios antes de que le quitaran los 3 ceros al peso. Pero eran 12 pesos. Eran 12 pesos, claro. A lo que yo quiero llegar es que no es tan fácil resolver problemas subiendo sueldos por decreto. Yo creo que eso genera una distorsión
que hace que inclusive las cosas suban de precio más rápido que los salarios, y se genera una inflación donde los que siempre pierden al final son los salarios, siempre van los precios adelante. En mi opinión, por lo que he leído, la opción válida para poder resolver el problema de que el dinero no alcanza es generar más empleo, facilitando la inversión, no obstaculizándola, dando facilidades para que el empresario invierta, que tenga la certeza o certidumbre jurídica, y de esa manera, en automático, al haber inversión, va a haber más empleo, y al haber más necesidad de mano de obra o de trabajadores o de empleados, en automático esa distorsión donde los salarios son muy bajos se va a empezar a corregir por sí misma, a tal grado, según dicen algunos, que de esa competencia que se va a dar, si hay más empleo que personas que en un momento dado quieren entrar a trabajar, que se va a generar una mejora en los salarios de manera automática, sin afectar o sin hacer que se incremente la inflación, simplemente aumentando la productividad y generando más empleo. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, fácil. Digo fácil si se quiere hacer. Nada más que ha sido al revés. Se generan más empleos y hay más inversión si el gobierno en alguna forma lo facilita. ¿Por qué digo esto? La riqueza de un país, la riqueza que se mueve, está en uno de los dos lugares, o en el gobierno o en el pueblo. Si el gobierno se lleva lo que tiene que mover el pueblo para eso, para crear empleos, para poder tener mejor nivel de vida, pues eso es que devuelvan los gobiernos los impuestos, mejor dicho, ya lo caído, más que devolverlo, que dejen de cobrar, que les sobra dinero, que dejen que eso lo haga cada quien, el que lo tiene que hacer, el que sabe qué tiene que hacer, y no hacer tremendos elefantes blancos, una burocracia que cada día crece para controlar a más. El día que bajen los impuestos, simplemente lo que subió de impuestos ese sexenio, si se lo hubieran dejado al que no es gobierno, al pueblo, llámese de cualquier nivel, sería otra cosa, habría dinero para crear empleos, y si a eso le quitamos tantas leyes absurdas y tanto burocratismo que es consecuencia también de que hay dinero y les pueden pagar, en vez de que los manden a trabajar a donde deben trabajar y no estar ahí planeando y pensando cómo echar a perder el país en beneficio de ellos, pues. Pero así es, el dinero no es más que así, o lo tienes tú o lo tengo yo. Aquí lo tiene el gobierno o lo tiene el pueblo. Alguien me decía que para que el gobierno te dé un peso de beneficio vía despensas, vía apoyos, vía algo, lo que sea, antes te tuvo que quitar 2 o 3. Te quitó todo y luego lo repartió. Y lo repartió mal. Y lo repartió mal. Claro, en algunos países, por lo que he leído, están haciendo, sobre todo en los muy avanzados, por problemas ya de cierto tipo de, a lo mejor de distorsión económica, a lo que es la verdadera economía. Aquí en México la mayoría de los economistas son los que han acabado, que no me oigan, porque hay unos muy buenos, pero otros ¿para qué te digo? Entonces, están tratando de que el gobierno devuelva parte de impuestos en una forma no sé si equivalente a lo que pagaste o a lo que mereces, pero devolverle el dinero para que el pueblo, la gente en general, ricos o pobres, con ese dinero hagan algo y que el gobierno cada día haga menos, porque mientras más hace, peor nos va, ¿no? Menos alcanza. Peor nos menos va, alcanza. Sí. Vamos a una pausa, regresamos para seguir platicando con el contador Ramón Gómez Ayudo. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos en la etapa de conclusiones. Seguimos platicando con el contador Ramón Gómez Ayudo, empresario, agente aduanal, hombre de negocios, conoce de generar empleos, tiene experiencia en ello y desde luego una visión
muy interesante sobre cuáles serían las soluciones que ayudarían al país a salir adelante. Hablábamos sobre la reducción de impuestos. A mí me llama la atención esto. Creo que estamos en una coyuntura complicada. Se habla de que en Estados Unidos Trump va a bajar los impuestos, y si llega a bajar los impuestos y México no hace nada, muchas de las inversiones que están aquí en México, que fueron, hablo de inversiones americanas, que fueron atraídas por los bajos salarios, pues simplemente, si en lugar de cobrarles el 30%, les van a cobrar el 20%, yo creo que el 20% sobre utilidades, yo creo que van a salir corriendo otra vez para Estados Unidos y nos van a dejar un enorme problema de desempleo. Bueno, mira, el problema que tenemos no es tanto Estados Unidos, somos nosotros los que no tenemos una capacidad de defensa o de salir adelante. O sea, si en Estados Unidos tenemos que copiarlos, hasta nuestra Constitución es una copia estrológica de la que hicieron Estados Unidos. Por eso nos llamamos Estados Unidos. Estados mexicanos. Unidos, en vez de decirnos México, que no lo han podido cambiar, y todos nos conocen por mexicanos, y tu pasaporte dice México. Pero bueno, que si van a bajar los impuestos, que deben de bajarlos en Estados Unidos, porque tienen que activar la economía más de lo que han estado con problemas. Tienen que bajar los impuestos. Y en México, pues los van a tener que bajar. Eso a nosotros nos va a beneficiar, porque si los vamos a tener que bajar más, si los bajamos más, menos dinero va a tener el gobierno. Y si el gobierno tiene menos dinero, menos se van a poder robar, derrochar, tirar y desperdiciar. Hay un riesgo que no has mencionado, no va a ser que quiera nivelarse pidiendo prestado. No, bueno, ya debemos tanto que ya, yo no sé, no nos alcanza nada. Pero además, el problema es que nuestra inflación por arriba, en general todos nuestros aspectos económicos, pues no están bien cimentados. Entonces, claro, como dicen, un catarro acá es una pulmonía, porque no tenemos forma de defendernos de ninguna forma. Que van a cerrar la frontera, bueno, pues van a poder cerrarla en lo que más o menos se pueda, pero es una economía tan ligada que pues sí, algo puede afectar, pero deberíamos ya nosotros de haber sabido, y sabemos que no debes tener un solo proveedor ni un solo cliente en el mundo. Entonces deberíamos ya haber buscado otras alternativas. Y se puede, más barato, más caro, pero, y como eso, así en general, no hay. Mira, una fábrica de automotriz, por ejemplo, pues no la pueden quitar de un día para otro ni cerrar, porque la producción que tienen, mucho de la de aquí es a Estados Unidos, más que a otras partes del mundo, pero no la pueden cerrar así porque tendrían que montar plantas en Estados Unidos que no las pueden montar de golpe, ni las van a desarmar para llevárselas. Que la mano de obra va a subir aquí, bueno, pues a lo mejor sí va a subir y tiene que subir y debe de subir en beneficio del país. Ya se las arreglarán porque tienen márgenes bastante grandes. Entonces un poquito que le bajen a cada auto y que le suban a la mano de obra, mejor dicho, no les va a afectar mayormente. Si no, no estarían en todo el mundo con sus plantas donde es más barato. El carro, un automóvil, el porcentaje que lleva de mano de obra es mínimo en relación al costo. Entonces, subiéndole un poco no va a afectar. Tienen margen. Ellos dicen que no, pero... Hoy estaba viendo una de los mensajes que se mandan en WhatsApp, y hay una entrevista que le hacen a Andrés Oppenheimer, donde dice que, por ejemplo, en Estados Unidos, una taza de café que vale $3, de una marca muy conocida, y de esos $3 van a dar al productor de café el 3% del valor de la... El productor de café en América. En América Latina. Y que... Eso es lo que mencionaba, y que respecto a una camisa de marca que vale $85 en Estados Unidos,
La hacen en Taiwán por... No, la hacen, me parece que en Nicaragua o la hacen en Perú, y de esa camisa le pagan al que la fabrica, al que compra la tela, al que paga la mano de obra, todo, el 30 o 35% de su valor. El resto es para comercialización, el intermediario y el flete. Bueno, no creo que sea mucho de flete, pero bueno sí, aquí lo interesante es que hay márgenes. Solo habría que esperar que quienes se dedican a estos negocios piensen que ellos la única entre forma mejor que, paguen, más consumidores y más clientes van a tener. La única forma que pueden pensar en que tienen mucho margen es cuando les dejen de comprar la camisa o el pantalón porque está más caro. Mientras no, como decía un tipo, pues en mi negocio yo tengo que ganar todo lo que pueda, más un peso más. Claro, para eso los negocios así son, pero un negocio no se gana así nada más. Tienes que ver tus costos, tienes que venderlo a buen precio. Y la competencia. Tienes que te lo compren, por favor. Si las cosas no son así nada más. Pues, así es. Ramón, por lo que hemos estado viendo, la situación de México es complicada. Pues yo la veo. Yo soy optimista. Yo también, por eso te iba a preguntar cuáles son las soluciones. Bueno, yo la veo fácil. La solución es que el gobierno se ponga las pilas. Se ubique, se ponga las pilas, se vuelva honrado, eso va a estar. Pero en general que el gobierno se reduzca toda la burocracia, que se pongan a planear en bien del país, del pueblo, no de ellos. Y yo te digo, no está, en poco tiempo México puede salir. Tenemos más de 100 millones de habitantes que trabajan. Muchos no trabajan porque no hay dónde. Muchos casi no comen porque no les pagan, porque no hay dónde les paguen. Pero, por favor, tenemos años en un subdesarrollo y un latrocinio y un desperdicio, que eso es lo que estamos ahora. Esto no es consecuencia. Normalmente una persona que tiene dinero, digamos, y que está recibiendo, no se empobrece de la noche a la mañana, salvo que juegue y apueste todo. Si no, esa persona para empobrecerse tiene que tardar años haciendo tarugadas en su negocio y en todo para que pueda perder. Si no, al contrario, debería de ir mejor como van todos los países. Como estaban los países en Europa al final de la Primera o de la Segunda Guerra, divididos, bombardeados, hambrientos. Pues se han puesto a trabajar con gobiernos que ven el bien del pueblo. Claro, es gente que la mayoría tiene conocimientos, tiene una cultura. Los han educado y lo hacen porque los han educado durante siglos. Pero aquí pues debíamos empezar por lo menos por educar a los maestros para que dentro de un siglo empiecen a educar a los alumnos. Y eso que eres optimista. Bueno, es que te digo, la cosa no es tan difícil. Además, es como en tu negocio. Digo, es lo mismo en tu familia. Tienes problemas, pues tienes que ver cómo lo resuelves y no cómo lo sigues empobreciendo. Empobreciendo a tu familia. Pues eso es lo mismo, lo mismito. Tienes 5 hijos, 10, lo que quieras, y no trabajan. Y eres tú el único que chambea, pues no puede ser. De los 10, tarde o temprano, o se van a la calle, o se van a robar, o se van a nada, o ya. Y entonces tú te quedas sin dinero. Es que yo, a mis hijos, pues sí, manejaste mal la situación. No los enseñaron a trabajar. Pues no los enseñaron a trabajar. Ellos mismos no hicieron nada por salir adelante. Bueno, en los papás, en educarlos, hacerlos trabajar y salir adelante y en el negocio, en empleo, en una miscelánea. De las misceláneas han salido grandísimos negocios. Sí. Grandísimos negocios cuando hay dedicación, cuando hay empeño, cuando honradez, hay voluntad, capacidad y ganas de chambear. Yo creo que ahí los padres de familia en general, salvo excepciones, pero yo creo que un gran porcentaje hemos fallado. No, yo no creo que hayamos fallado tanto, es el medio propiciado. También
digo, a ver, en tu casa mandas tú, se supone. Vaya, el papá manda. En general, vaya, es en la estructura familiar, manda. Y las cosas se hacen desde chicos en tu casa como el papá lo dice. Entonces, el gobierno es el papá del resto. Entonces, si el papá pone orden, pone leyes, permite esto, permite lo otro, que lleguen tarde y borrachos a las 5 de la mañana los hijos, es lo que tenemos nosotros, exactamente, y no les hacen nada. Entonces, hay corrupción y eso es impunidad, que no hiciste nada para que el joven no hiciera las cosas bien, no que un día lo van a matar en el antro, y como lo pasa, pero todo es consecuencia. Todo es consecuencia de gobierno en todos los niveles, públicos, privados, familiares, y de lo que era. En un negocio, si el director no hace las cosas y hace que se hagan como deben hacerse, pues dime. Sale sobrando. Hay que despedirlo. Pero en la política no sucede así. Bueno, ese es nuestro problema. En otros lados sí. En México hay consejeros de empresas paraestatales donde lo que tomen de decisión o directores no les pasa nada. Tomen no solamente de decisión, lo que tomen de dinero. Así que a ver. Pero sí, la situación es, bueno, mira, las escaleras se barren de arriba para abajo. Y ya que un presidente quiera meter orden, en 3 días los pone en orden. Bueno, no se tarda 6 meses, pero no 6 años y sigue todo igual. ¿Tenemos esperanza, Ramón? Híjole, no lo sé. No lo sé. No lo sé porque ofrecen tanto todos y a la hora que lleguen, pues como aquel de ofrecer hasta el verso aquel, no lo puedo decir, pero después nada de lo prometido. Entonces lo mismo. ¿Qué hacer para corregirlo? ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? Bueno, primero educarlo. Mientras no esté educado, mientras no sepa lo que tiene y mientras eso no va a ser difícil porque él mismo no está compenetrado, él cree que es su destino manifiesto, así nació y así va a seguir. Entonces eso... Los cambios tenemos que impulsarlos los ciudadanos. Tenemos que votar. Y los que podemos hacerlo, también rehuimos a hacerlo por muchas razones de comodidad, de que mejora, porque nos falta un sentido de pertenencia social, de hacer las cosas en beneficio del medio. En otros, mira, en Estados Unidos, la gente no se conoce tanto, pero los clubs funcionan y hacen obras de beneficencia y apoyan y ayudan. Aquí en general no hay ese espíritu de comunidad. Mira, en una iglesia, yo soy católico, vas a una iglesia en Estados Unidos y hay un grupo que te recibe, que se ordena, acomoda las filas, todo en orden. Aquí no lo hay. Y allá, y es gente de la comunidad que van a participar. Que van a servir, que van a ayudar. Van a ayudar, y aquí vamos a criticar al padre. Tenemos muchas cosas que cambiar. Pero tenemos muchas cosas buenas. Claro, pero no lucen cuando tenemos cosas que no podemos resolver, cuando hay inseguridad, impunidad. Pero pero eso no es más que... Esto es la pirámide. Lo de acá es consecuencia de acá. Aquí es acá. Un último mensaje que sea positivo. Positivo, tenemos que terminar con un mensaje el último mensaje, el mensaje es que todos los mexicanos tenemos que hacer lo nuestro como pueblo en beneficio de cada uno de nosotros y de nuestros alrededor, de nuestro prójimo, que es nuestro próximo. Es lo que tenemos que ver y lo podemos hacer. Cuando hemos querido, se ha hecho. Hay los temblores, la gente sin conocer, ahí estuvo. En una tragedia. Hay materia prima. Una tragedia. Pero México vive una tragedia. No solamente los temblores, es una tragedia. Es una tragedia, 100 millones de mexicanos que a veces no tienen casi con qué comer. Eso también es una tragedia. Pues se mueren más que en un temblor. Eso es tragedia. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar cómo vamos a hacer para participar nosotros y
Y no es tan difícil, nada más que hay que concientizar, pero deberíamos de concientizar todos los que tenemos alguna responsabilidad, instituciones, los mismos gobernantes, las iglesias, los clubs, todo mundo que tenga, que Dios le haya dado esos talentos o vivir en un lugar y haber nacido en un lugar y no en un desierto o en un lugar de pobreza extrema, pues debe de ver qué hacen para resolver los problemas, ¿no? Pues Ramón, muy interesante, sobre todo tus conclusiones. Yo quisiera agradecerte pues tu voluntad de venir aquí a platicar con nosotros. Sabemos que eres una persona muy ocupada, pero bueno... No, siempre tengo tiempo para esto. El hecho de que aceptes venir y compartir lo que has aprendido a través de tu vida, de tus experiencias profesionales, tu experiencia como miembro de la comunidad, como parte integrante de los aduanales de Coparmex, fuiste uno de los fundadores aquí en Veracruz, pues siempre y del IPADE, del Colegio de Contadores, del Club es una manera, etcétera, es una manera de venir y compartir experiencias, vivencias que pueden ayudar a que la gente despierte y entienda que sí hay soluciones, pero soluciones hay que buscarlas. Y hay que participar. Sin participación seguiremos quejándonos nada más. Y mandar más mensajes, más frecuentes y más positivos. Muy bien. Conociendo lo que está mal, es como se puede componer. Sí, es como si decimos que todo está bien, pues sí, es como el que está enfermo y dice, no es cierto, y no ve ni al doctor, pues se va a morir. Claro. Sí, creo que parte de lo que podría considerarse un avance es que reconozca que está enfermo y en ese momento que vaya a ver al doctor o al especialista. Como ese chiste que sale en la tumba y dice, ya ven, se lo dije, que yo me sentía mal. Se murió, no le hicieron caso. Muy bien, Ramón, muchísimas gracias. Gracias a ti, al contrario, por llamarme. Y ya sabes, creo que disfrutaste la plática. No, hombre, me encanta tirar, ni hablar. Les agradecemos, bueno, en primer lugar a don Ramón por su tiempo, por su plática, por sus vivencias que nos comparte. El asistir a una conferencia de esta naturaleza en un salón habría que pagar una cuota de recuperación. La ventaja aquí de Líderes de Opinión es que pueden desde la comodidad de su casa estar escuchando, de su coche, cuando prendan el radio, o de su oficina, estar escuchando las vivencias de una persona que ha vivido muchas experiencias, que ha batallado mucho como empresario para sacar adelante a sus empresas. Él genera un número importante de empleos en nuestra comunidad y es una persona que siempre en los lugares donde hay que participar, donde hay que aportar conocimientos, recursos, tiempo, ahí siempre me lo encuentro. Por eso es un gusto que hayas aceptado venir. Gracias a ti por invitarme y permitirme que yo diga. Te explayes. Les agradecemos a nuestros amables radioyentes el favor de su atención, de habernos escuchado, confiando en que este tipo de pláticas ayude a que cambiemos todos nuestra forma de pensar para tratar con nuestro trabajo, con nuestra participación, de mejorar a México. México nos necesita, creo que podemos ayudar a dar o a lograr ese cambio que todos anhelamos, un cambio para mejorar. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos Dios mediante el próximo sábado. Este es su programa Líderes de Opinión. Que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto. Ramón.